¿Qué debemos pensar ante una recidiva varicosa? Soy Oscar Bural Romero, estoy a cargo de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular de la Fundación Favaloro y de Vascular Integral. Este es mi conflicto de intereses. Debemos pensar en causas inherentes a la técnica, a la cirugía, inherentes al paciente, inherentes a la evolución de la enfermedad venosa. Cuando nos referimos a las causas inherentes a la técnica, ahí está la cirugía convencional, las ablaciones térmicas, la ablación química, la ablación mecanoquímica y el cianocrilato. Uno de los principales inconvenientes que podemos tener a la hora de plantear o ver una recidiva varicosa o una persistencia es que la cirugía o el procedimiento se basó en un mal ecodoppler, un ecodoppler incompleto, con un informe inadecuado, y es una de las principales causas de esta situación. El advenimiento de las nuevas tecnologías nos hace plantear también en la necesidad de conocer los distintos equipamientos, indicaciones, limitaciones, complicaciones. Cuando nos referimos al gol estándar de la cirugía convencional, que durante muchos años fue considerada la técnica base y posteriormente reemplazada en gran parte por las nuevas tecnologías, podemos decir que esta técnica, la principal causa de recidiva era la no ligadura del callado en la unión safenofemoral, las variaciones anatómicas del callado, el no tratamiento de todos los afluentes. Hoy en día podemos resolver esas recidivas que seguimos viendo de la cirugía convencional mediante la utilización del FOAM y de la ablación láser o radiofrecuencia de microcirugía. Cuando nos referimos a la ablación láser y radiofrecuencia de troncos afenos y perforantes, acá se pone en énfasis diferentes variables, como la energía que vamos a administrar, la longitud de onda de la fibra láser, del equipo láser, las diferentes fibras lineales, radiales, posicionamiento de la fibra, ya sea láser y radiofrecuencia, en la unión safeno-femoral o safenopoplitea, las diferentes variaciones anatómicas de desembocadura, diferentes callados, en este caso, por ejemplo, una safena menor que no desemboca en la vena poplitea, que tiene una prolongación en la vena Giacomini. Esta es una de las situaciones más frecuentes que vamos a encontrar, es recidiva por accesoria anterior del muslo, en pacientes con antecedentes ya sea de cirugía, convencional safenectomía o de ablaciones térmicas o químicas. Un ejemplo de una recidiva por un muñón largo y de adenopatía, que también eso lo vemos habitualmente, la presencia de una adenopatía y toda la recidiva, insuficiencia o recidiva por insuficiente energía administrada durante la ablación láser o radiofrecuencia, y esto generalmente si usamos bajas energías provocamos tromboflebitis y no ablación térmica, y es una de las principales causas de persistencia de enfermedad. La neovascularización se presenta en un 30% en la cirugía convencional, aproximadamente un 2,2% en la radiofrecuencia y casi hasta un 7% en la ablación térmica con láser. Otro ejemplo de una recidiva linfoganglionar, donde se puede ver perfectamente bien cómo se originan esos vasos de neovascularización. Otro ejemplo de recidiva linfoganglionar de callado. Y cuando analizamos, por ejemplo, troncos afenos y perforantes, debemos diferenciar lo que es una recidiva o una recanalización total o parcial. Diferenciar también de lo que es un vaso totalmente ocluido, en este caso una perforante por ablación térmica, con láser. Diferenciar de lo que es una recidiva por neovascularización y una perforante ocluida con una arteria satélite, o vasos satélites, o arterias satélites. Esto generalmente lo vemos en las venas perforantes y en los troncos afenos. Un ejemplo de una recidiva venoganglionar por accesoria anterior del muslo. Cuando analizamos el tratamiento con FOAM de troncos afenos y de venas perforantes, acá tenemos que ver qué técnica se utilizó, qué concentraciones se utilizaron, si se trató todo el segmento, y sobre todo la técnica y una de las principales causas de recidivas. Sabemos que hasta un 30-40% existe recidiva de los 3 a los 4 años
con terapéutica de FOM, y es el caso de este paciente de 29 años con antecedentes de escleroterapia previa, donde vimos una recidiva con un callado, con un osteo mayor de 14 milímetros, con úlcera que se trató con ecoesclerosis y cierre de la misma, y acá hicimos un procedimiento híbrido donde se generó una ligadura del callado, el callado de safeno femoral y de la safena anterior, una ablación térmica de la vena safena mayor, y asociado posteriormente a FOAM de la accesoria anterior con resección escalonada. Cuando hablamos de ablación mecanoquímica MOCA, tanto con los dispositivos de Clarivena o Flebogriff, justamente acá también existen otras variables: qué concentración de espuma vamos a usar, dónde posicionamos el dispositivo, a qué distancia la unión safeno-femoral, la velocidad de extracción, justamente con Clarivane, y lo mismo con el Flebogriff. El cianocrilato, el Benacil, justamente con un dispositivo de oclusión con cianocrilato, también es importante los detalles técnicos, el tiempo de compresión, la distancia de la unión safeno-femoral, cómo tratamos el callado. Es decir, acá hay muchos factores técnicos que juegan un papel importante a la hora de evaluar una recidiva. Si damos mayor complejidad al problema, podemos plantear que no todas las fugas o las recidivas se producen por los troncos safenos o por el callado o por las venas perforantes, sino también se producen cuando vienen de la pelvis o del abdomen. Y ahí debemos pensar en la presencia de un síndrome de congestión pélvica o fenómenos compresivos como el nutcracker o las lesiones ilíacas no trombóticas o trombóticas. De allí la importancia del diagnóstico con la ecografía abdominal, transvaginal y de miembros inferiores, pensar en esas venas atípicas si no vienen verdaderamente de otro sitio que no sea el callado, sino de a nivel abdominal. Poder identificar con una correcta semiología las diferentes fugas pélvicas y tener la capacidad de correlacionar lo que es la clínica, la ecografía y la radiología a la hora de tratar estos pacientes. Es el caso de una mujer con una recidiva por una fuga pudenda derecha con una derivación ganglionar. Otro caso de una fuga por inguinal izquierda a través del punto pudendo interno izquierdo con la vena safena mayor izquierda. Una fuga o punto inguinal izquierdo con repermeabilización de la vena ligamento redondo, que esto es característico, es una de las principales causas de recidiva de callado. Pacientes que son sometidos a escleroterapia, pacientes sometidos a microcirugía y con recidiva en cara posterior, de muslo o cara lateral, y muchas veces la fuga viene de una vena glútea inferior, superior. Ese es el caso de un paciente con antecedentes de escleroterapia previa, donde tuvo una mala evolución, donde verdaderamente la fuga estaba en las venas glúteas superiores e inferiores. El caso de una mujer de 39 años de edad con antecedente de dolor pélvico, dispareunia, 2 microcirugías previas, y en el mapeo se veía una insuficiencia de la safena mayor izquierda relacionada con una fuga de origen pélvico. Vemos signos de nutcracker o fenómeno de nutcracker sin implicancia clínica y una insuficiencia de la vena gonadal izquierda con repermeabilización del ligamento redondo que generaba insuficiente a la vena safena mayor izquierda. Acá se procedió a hacer una embolización de la vena gonadal izquierda con técnica de sándwich, foam, coils, espuma, y también la embolización de la vena gonadal derecha. Este es el caso de un varón de 54 años de edad con dolor pélvico bajo, antecedentes a fenectomía y antecedentes de cuadro de recidivas varicosas. Este paciente presentaba varices atípicas con un origen de origen pélvico, donde justamente la flebografía nos demostró que tenía un cuadro de síndrome de nutcracker, con una insuficiencia de la vena gonadal izquierda, con un varicocele, una congestión pélvica severa, y asociada a una fuga obturatriz severa. Fíjense cómo se conecta con las varices a nivel del muslo, fuga pudenda interna derecha bilateral, y fuga glútea inferior derecha.
Otro caso de una mujer de 42 años con antecedentes de afenectomía segmentaria izquierda hace 6 años y una recidiva varicosa en relación a punto pudendo izquierdo. Tenía signos de nutcracker, van a ver justamente de tipo 6, con derivación por hemiácidos y por gonadal izquierda. Esta paciente también tenía punto pudendo bilateral, que fue embolizado con coils de liberación controlada, provocando primero el tratamiento intraabdominal y luego el tratamiento extrapélvico. Esta paciente posteriormente se realizó también la embolización de la gonadal izquierda, y teniendo en cuenta que tenía un síndrome de nutcracker, se colocó un primer stent donde se vio una persistencia de los fenómenos compresivos, que esto lo podemos ver por IBUS, y como vimos que persistía el fenómeno compresivo cercano al ilio renal, se colocó un segundo stent con evidencia de desaparición total de la colateralidad. Y esto lo podemos ver radiológicamente y por IBUS. Muchas veces las recidivas se deben a lesiones postrombóticas que pasan desapercibidas. Es importante interrogar al paciente. Esta mujer tenía antecedentes de posterior a una cesárea, la presencia de edema, y en el ecodoppler, en la tomografía y en la radiología y por IBUS evidenciamos una compresión significativa, un Meitner y secuelas de fenómeno postrombótico. Esto lo resolvimos mediante la angioplastía, stent, y con IBUS podemos ver perfectamente la compresión previa y posterior al stenting, a la colocación de stent, la desaparición de ese fenómeno compresivo y de la lesión trombótica. Hay pacientes que refieren, esta paciente por ejemplo le habían propuesto hacer una safenectomía izquierda y hacer resección escalonada de estas varices pélvicas, y lo que en definitiva tenía era un palma fisiológico como consecuencia de una oclusión ilíaca primitiva izquierda. Por eso es muy importante pensar en este fenómeno compresivo. Entonces, no todas las varices inguinales, abdominales y de miembros inferiores deben ser tratadas inicialmente y deben ser analizadas en un contexto de abdomen, pelvis y miembros inferiores. Simplemente presentar lo que es nuestra unidad de intervencionismo venoso endovascular, donde tratamos la patología superficial, perforante y profunda, los síndromes de congestión pélvica, los síndromes compresivos de lesiones ilíacas trombóticas o no trombóticas, tratamientos de las malformaciones vasculares. Como conclusión podemos decir que las recidivas varicosas en su mayoría se deben a un inadecuado diagnóstico, tanto en la radiología, en la ecografía, en la tomografía, error en la técnica quirúrgica y también en causas inherentes al paciente o de neovascularización. 30% de las cirugías convencionales tienen neovascularización, el 8 al 10% en los procedimientos de ablaciones térmicas. No debemos olvidarnos de la presencia de esas varices atípicas como responsables de cuya causa fundamentalmente tiene la pelvis o el abdomen por los fenómenos congestivos o compresivos. Muchas gracias y espero que haya sido un aporte a este evento.